Buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia del mes de mayo de nuestro museo. Y gracias a todos por venir, porque vemos que tenemos la misma expectación que en las otras y seguimos yendo a la plaza, o sea que eso es buen síntoma. Así que muchísimas gracias. Ya solo nos queda una conferencia. No hay butacas reservadas, se puede usted sentar donde quiera. Hoy es la tercera y nos queda una que es el jueves que viene, que la dará Benjamín García y que va a tratar sobre un puerto escondido en la bahía de Santander. Así que están todos invitados el jueves día 29 a la última. Y hoy tenemos con nosotros a un clásico, como se suele decir, porque ya ha toreado varias veces aquí. No le dimos la alternativa, pero prácticamente la alternativa... Se cortó la coleta. Bueno, se cortó la coleta cuando se... Y bueno, pues es un clásico, pero es un gran conferenciante y un gran historiador. Y es Rafael Palacio Ramos, es doctor cum laude en Historia por la Universidad de Cantabria, arqueólogo especialista en Historia Militar y Fortificaciones de Época Moderna, miembro del Consejo de Redacción de la publicación Cuadernos de Arquitectura y Fortificación, es autor de más de 100 artículos y 19 libros, capitán reservista voluntario del Ejército de Tierra en la especialidad Conservación de Museos y Patrimonio, tiene reconocida la aptitud pedagógica para oficiales, estando actualmente afectado al Archivo General Militar de Segovia. Es delegado en Cantabria de la Asociación Española de Militares Escritores y está en posesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y de la Cruz del Mérito Civil. Y nos va a hablar sobre, una persona de sobra conocido por todos, que es Blas de Lezo y el sitio de Cartagena de Indias. Así que muchísimas gracias y les dejamos con Rafael Palacio. Buenas tardes, gracias por estar aquí, gracias a Ángel, presidente. Además, de manera sutil, me ha llamado viejo. Pero quedó bien, es una cosa fina. Quiero decir que con esto que ya, no sé si por suerte o por desgracia, pues ya llevo muchos años en estos y he toreado en muchas plazas, y una de las que más me gusta torear es en esta, porque es un museo pues agradable, es un museo hecho con el corazón y además es un sitio muy acogedor. Ya dejo de hacer la pelota a la asociación que me ha invitado y vamos directamente al tema que nos ocupa hoy. Suelo decir habitualmente que vamos a establecer un pacto. Yo voy a procurar no extenderme más de una hora. Una hora que yo creo que es un plazo adecuado. Y luego, Ángel, pues si tenemos tiempo, pues puede iniciarse un coloquio, si tienen alguna duda, alguna cuestión, pues con mucho gusto intentaré responderles. Eso por un lado. Yo me comprometo, intentaré no estar más de una hora, y ustedes, a cambio, se tienen que comprometer a, si no les gusta, no tirarme cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos allá. Blas de Lezo y el sitio de Cartagena de Indias. La figura de Blas de Lezo, que es conocida, yo creo que por todos los que estamos aquí y por gran parte de la población española, es un personaje, es una figura en la que recaen una serie de valores importantes que nos pueden servir incluso para nosotros, ciudadanos del siglo XXI, en nuestra vida diaria solamente. Claro, también estamos hablando de liderazgo, sacrificio, ideales, constancia, valor. Es decir, son unos valores, son unos ideales universales, ¿no?, que ejemplifican muy bien la trayectoria de Blas de Lezo, que además, lógicamente, tuvo unos aspectos muy singulares, ¿no?, que le hacen muy atractivo, yo diría que para cualquier persona de cualquier edad y condición. También, como en todos estos personajes legendarios o míticos, se fue creando pues un aura, una leyenda con muchas inexactitudes, con algunas falsedades, ¿no?, pero que siguen ahí. Es como una mochila que carga el personaje, ¿no?, y que también condiciona un poco nuestra manera de verla. Por supuesto, el
sitio de Cartagena de Indias, que al final acabaría con la vida del propio Blas de Lezo, fue la coronación, fue la culminación, ¿no?, de toda esta vida de entrega y de sacrificio, pero no fue, como es lógico, el único hito importante que tuvo este marino, ¿no?, este militar español a lo largo de su trayectoria. Solamente que fue, bueno, seguramente la más gloriosa, vamos a ver luego, la más importante de toda su trayectoria, y también fue la que acabó con su vida, ¿no?, unos meses después. Unos pequeños antecedentes familiares, porque estudiar o seguir la vida de Blas de Lezo es ni más ni menos que seguir la vida de España, de la sociedad española y de la sociedad europea de la primera mitad del siglo XVIII. Blas de Lezo nace en Pasajes de San Pedro en 1689. No se sabe exactamente, la verdad, por lo menos en la partida de bautismo no aparece el día de su nacimiento, pero llamándose Blas, lo más probable es que naciera el día 3 de febrero, que es el día de San Blas. La partida de bautismo, como es lógico, se redacta unos días después y no figura el día exacto en el que nació. Y murió, como hemos dicho, en Cartagena de Indias en septiembre de 1740. Está considerado uno de los mejores estrategas, seguramente también uno de los mejores tácticos de la historia de la Armada española. Ven ustedes que falleció pues, relativamente joven, para lo que era incluso aquella época, poco más de 50 años, y ya digo, ya lo saben ustedes y lo vamos a repasar aquí, con una vida bastante ajetreada, ¿no?, con un historial clínico, diríamos hoy en día, pues, que llenaría muchos megabytes, ¿no?, de información actual y muchos folios de un historial clínico de los antiguos que se guardaban en carpetas de papel, ¿no?, porque no solamente son las 3 grandes heridas que conocemos de él, sino que por su profesión, ¿no?, y por su capacidad de estar en donde se montaban todos los fregados, siempre, pues lógicamente tuvo muchas lesiones, tuvo muchas enfermedades. Bueno, aquí está la casa natal de Blas de Lezo, mínimamente transformada, y este es el escudo de armas que le dieron a su hijo, lo vamos a ver luego. Estas son las armas de la familia de Lezo, y luego, lógicamente, el toisón y otra serie de recompensas que tiene, bueno, esos son ya posteriores. Blas de Lezo fue el tercer hijo varón de una familia de esa parte de Guipúzcoa, y en aquella época saben ustedes que en Castilla, y el País Vasco era Castilla, primaba el mayorazgo, que para no desbaratar la herencia familiar se pasaba el grueso de la misma al hijo varón, al mayor, al primogénito. Los hijos segundones, tercerones, cuarterones, etcétera, etcétera, pues ya saben ustedes, o a la iglesia, o al ejército, o al comercio, ¿no?, siempre ligados a la casa natal, al linaje natal, que permanecería en Pasajes de San Pedro, pero tienen que buscarse la vida, como diríamos hoy. Lo que hace Blas de Lezo es embarcarse en la carrera naval, y lo hace con apenas 13 años, en 1702. Algo curioso que puede llamar la atención, así de primeras, es que entra en la carrera naval como guardia marina, pero no en la Armada española, sino en la Armada francesa. ¿Por qué sucede esto? ¿Traicionó a su patria, Blas de Lezo? Por supuesto que no. Recuerden ustedes que en 1700 ha estallado una guerra de sucesión por el trono de España entre el pretendiente austriaco, apoyado por Inglaterra y por Holanda, y el pretendiente francés, apoyado lógicamente por Francia, que es Felipe V, ¿no?, el que al final pasaría a reinar en España e instauraría la nueva dinastía borbónica, que es la que tenemos ahora mismo. Entonces, las armadas española y francesa se funden, operan como una sola. De hecho, la Armada española no había desaparecido, pero tenía muy pocas unidades, y la que prima, la que lleva la voz cantante en la guerra naval de la guerra de sucesión por parte de Felipe V es la Armada francesa. Así que Blas de Lezo se enrola en la Armada francesa, y su primera batalla documentada fue con 15 años en Vélez Málaga. Realmente la batalla naval de Vélez Málaga, frente a las costas de Vélez Málaga, fue pues, la más importante contienda naval de toda la guerra de sucesión, que duró 14 años, ¿no?, como saben ustedes, 1700 a 1713, bueno, realmente 1714. Fue una gran batalla naval, y ahí participó Blas de Lezo. El primer combate del que se tiene constancia, de Blas de Lezo. Y aquí empieza ya el festival.
nada más empezar el combate, prácticamente a los 10-20 minutos de combate, una bala de cañón le lleva a la pierna izquierda, con 15 años. Esto hoy en día, y en aquella época también, por lo general, significaba el fin de la carrera militar, ¿no?, de cualquiera. Es un traumatismo enorme, ¿no?, gigantesco. Sobrevivió a la amputación, ¿no?, ya se la habían amputado, sobrevivió a la operación, que consistió, pues ya saben ustedes, en cerrarle el hueso, ¿no?, y en coserle la piel y la carne sobrante, sobrevivió a la infección, unos dolores, además sin anestesia, claro, cuando aquello, ya saben, muerde un trozo de cuero o una bala de plomo y ya está. Sobrevivió, y entonces, en premio a esa bravura que había demostrado con tan solo 15 años, Felipe V le ofreció pasar a su corte, es decir, abandonar la armada y ir a la corte, cuando ya se entronizó, sería en Madrid, y que pasara a su servicio, fuera asistente de cámara del rey. Era un alto honor, y más para un chaval de 15 años. Pero Blas de Lezo lo rechazó, él dijo que él quería seguir su carrera naval, y a los pocos meses volvió otra vez al servicio activo, se embarcó. Es decir, con 15 años ya le faltaba una pierna. Empezó a operar por el Mediterráneo, y en 1706, con 17 años, se le puso al mando de una flotilla para abastecer a los ciudadanos de Barcelona. Barcelona era austracista, Barcelona había permanecido fiel o seguía al archiduque Carlos, y la flota borbónica puso sitio por mar a Barcelona para intentar rendirla. Los enemigos, ingleses, holandeses, a su vez, con su flota, intentaban expulsar o destruir a la flota franco-española, y a Blas de Lezo se le encargó que con embarcaciones menores, claro, rápidas, muy ágiles, fuera penetrando entre los barcos enemigos y fuera abasteciendo a los barcos propios. Bueno, se me había olvidado decirles que ya era fe de navío desde esa batalla de Vélez Málaga. Aquí tenemos una imagen de esa gran concentración naval. Estos son los anglo-holandeses, y esta sería la flota franco-española. Esto es Barcelona. Después pasó a Tolón, y ahí de nuevo otra de las heridas traumáticas que tuvo. En Tolón él estaba en tierra, estaba en las fortificaciones de Tolón, estaba siendo asediada por los ingleses. Una bala dio en el parapeto a la barbeta de una de las fortificaciones en la que estaba él, y saltaron esquirlas de piedra, una le dio en el ojo izquierdo y parece que se lo reventó. A partir de ese momento ya pasó a ser cojo y ciego, ¿no? Pero ustedes que con 16, 15 años, 17 años, es decir, son unas heridas horribles, pero bueno, este hombre se ve que tenía una fuerza de voluntad, no sé, debía ser de granito, ¿no? Estuvo unos pocos meses convaleciente, sobrevivió a la infección, que era lo peor al final de estas heridas, y volvió al servicio activo, fue ascendiendo, teniente de guardacostas, o teniente de navío, en 1710, capitán de fragata. En 1712, ya con la guerra decidida prácticamente a favor de Felipe V, la Armada Española poco a poco vuelve otra vez a recrearse, y Blas de Lezo se separa de la francesa, deja la Armada francesa, deja la Marina y se viene a su armada, ¿no?, a la Armada Española. Y es ascendido a capitán de navío con 23 años. Lógicamente los empleos militares, los empleos navales que había obtenido en la Armada de Francia se le convalidan, ¿no?, se le reconocen, y como ven ustedes se le premia esa bravura que tiene, ese arrojo, ascendiéndole a capitán de navío. No terminó la guerra hasta 1714, y de nuevo en 1714 participó en el sitio de Barcelona, recibió un disparo en el brazo derecho, más o menos dicen que por aquí, a esta altura, y se le dejó ya inútil para siempre. Él podía mover la mano, pero no podía mover el brazo, con lo cual pues, prácticamente quedó, bueno, pues eso, cojo, ¿no?, ciego y manco. De ahí viene el sobrenombre ese de medio hombre, ¿no? El medio hombre. Ahí viene el medio hombre. Claro, imagínense ustedes, un señor con una pata de palo, sin poder mover el brazo tal, y con el ojo izquierdo tal. Bueno, él, si fue verdad y se lo dijeron a la cara, no creo que le importara mucho, porque al final estas heridas que él tuvo eran como medallas, ¿no? Eran reconocimientos precisamente a su valor. Y es lo que le creó una imagen mítica, ¿no?, tanto para los propios como para los enemigos, ¿no? Era una persona, bueno, yo creo que de los oficiales españoles más conocidos en todo el mundo, porque además
no hacía falta ni verlo, ¿no? Solamente este relato de sus heridas y de cómo se habían producido, pues realmente tenía que, bueno, pues a los enemigos les tenía que inspirar un poco de, vamos a decirlo así, un poco de pavor, ¿no? Un poco de miedo. Pero a un tío de estos, y que después de estas heridas tan traumáticas volvía al servicio y volvía al servicio y volvía al servicio, dice, bueno, esto es como el conejito de Duracell, ¿no? O sea, es que este se va a llevar por delante a todos. Es decir, con 25 años, cojo, tuerto y manco y capitán del avión. Aquí, bueno, esto es una figura un poco así humorística, pero es real, en la que cuentan pues, todas las lesiones, todas las enfermedades, un poco que tuvo. Al final, no murió por una de estas heridas traumáticas, sino que murió seguramente por tifus, por fiebres de estas tifoideas que contrajo en Cartagena de Indias precisamente, y murió a los pocos meses de la derrota inglesa. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Esta es la imagen en la que se le ve con el ojo este reventado, bueno, el brazo sin movilidad, y el único que puede mover es el brazo y la mano izquierda. Luego fue enviado al Pacífico para perseguir a corsarios ingleses y incluso a navíos de línea ingleses que estaban atacando los intereses económicos españoles. Y en 1723 fue nombrado jefe de la escuadra del Mar del Sur. Es un nombre muy rimbombante, ¿no? Jefe de la escuadra del Mar del Sur. Su misión era proteger las costas del Pacífico, cercanas a Perú, para que me entiendan ustedes, de estos barcos enemigos, sobre todo ingleses, también holandeses, pero sobre todo ingleses, que asolaban las costas, atacaban nuestros barcos, etcétera, etcétera. Y a pesar de ser jefe de escuadra, realmente su escuadra se componía de 2 navíos de línea. Era jefe de una pequeña escuadra, ¿no? Realmente de 2 navíos. Bueno, eso a él le daba igual porque él tenía grandes planes. En 2 años consiguió triplicar el número de su escuadra, o sea que de 2 navíos de línea pasó a 6 navíos de línea. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy fácil. Capturando, destruyendo y los que no, apresando a los navíos enemigos, ingleses y holandeses, y sumándolos a su escuadra. Los mercantes los llevaba al puerto, se vendía la carga, y los de línea, que estaban en condiciones, que tenían buenas condiciones para navegar, los inscribía en pabellón español y los sumaba a su escuadra. Es decir, él mismo se triplicó la escuadra. Aquí ya empiezan ciertos choques, ciertos problemillas con sus jefes, con sus mandos, porque tenía muchísimas virtudes y una de las virtudes que quizás no lo fuera tanto, por lo menos para él, para el servicio, era que no se callaba ante nadie, era insobornable. Él tenía que dar su opinión siempre, siempre, no se callaba una. Si veía algo mal, se quejaba. Si veía algo que estaba mal, se quejaba. Si veía que sus jefes no estaban actuando con justicia, se quejaba. Y lo decía, pero lo decía, además, públicamente. Si veía que sus hombres no eran tratados con justicia y con equidad, se quejaba. Y eso, claro, pues no siempre beneficiaba su trayectoria, ¿no? O su carrera. No sé, yo estoy pensando ahora, no sé, en un técnico de una cuenca hidrográfica, ¿no? Que diga que esto, que se va a desbordar, que esto hay que hacer mantenimiento. Tú calla, tú calla, tú calla. ¿Quién le dice que tú calla? El jefe, ¿no? El político. Y luego pasa lo que pasa. Bueno, en fin, esto es una transgresión que me van a perdonar para darnos un poco cuenta del carácter de este hombre. Es el típico vasco, recio, ¿no? Una persona insobornable, intachable, pero eso sí, que no se calla una, porque además cree que es su obligación decir cómo ven las cosas y cómo cree que deberían hacerse para que la situación mejorara. ¿Por qué les cuento este rollo? Dirán, pues este tío tiene tirria a los políticos. No, tiene una explicación. Esa escuadra de 6 navíos que él logra formar, su jefe superior le ordena desmantelar. Es decir, el trabajo de 2 años, tantas horas en la mar, tantos combates, etcétera, etcétera, su jefe, el gobernador, le dice, mira, es que mantener una escuadra de 6 navíos es muy caro. Desmantélala y quédate con los 2 que tú tenías originalmente. Entonces, claro, eso para él es un duro golpe, ¿no? Porque tu orgullo es que tú has estado ahí luchando, ¿no? Para hacer el trabajo que te han encargado de la mejor manera posible. Y, lógicamente, se cubre mucho más superficie de mar y se cumplen mejor los objetivos con 6 barcos que con 2, ¿no? Entonces, bueno, ya empieza a verse
que ese carácter que él tiene le causa problemas con sus superiores. Y eso en el sitio de Cartagena de Indias va a ser fundamental, sobre todo por lo que le va a pasar a él, a su memoria, por así decirlo, en las décadas siguientes a su muerte. Vuelve a la península, fue nombrado jefe de la escuadra del Mediterráneo, participa en la conquista de Orán, además tiene que ir 2 veces porque los turcos reconquistan la plaza o intentan reconquistarla y tiene que volver con su escuadra para apoyar a las tropas españolas. Y en 1731, cuando le nombran jefe de escuadra, el rey Felipe V le concede unas armas, le concede sus armas, que son las que ondean en su buque insignia, ¿no? Cuando el buque insignia en el que Blas de Lezo van sus armas, bueno, está un poco deteriorada, es una especie de fondo morado, y tiene las armas de Castilla, bueno, las armas de Castilla y León, el escusón de los Borbones, las flores de lis, y luego tiene el toisón, que se le concede, y el collar de San Luis, de la Orden de San Luis, que es la orden más importante de Francia. Él tenía la orden más importante de Francia, de los Borbones franceses, y la orden más importante de los Borbones españoles, ¿no? Los dos. Ese es el pabellón o el estandarte que se le concede a Blas de Lezo. En 1734 es ascendido a teniente general de la Armada y se le nombra comandante general del departamento de Cádiz. Pero a los pocos meses se le cesa en el mando, se pone otra persona y queda un poco en expectativa de destino, por así decirlo. Queda en el puerto de Santa María durante un tiempo relativamente largo, un año y pico. Él tenía en el puerto de Santa María a su familia, luego vamos a hablar mínimamente de su familia, de su mujer sobre todo y de su hijo mayor, y ellos quedan en el puerto de Santa María. Y en el puerto de Santa María, en Cádiz, sigue su familia cuando él, en 1737, marcha otra vez a América, porque se le nombra comandante general de la plaza de Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, lo vamos a ver ahora, es uno de los puntos nodales, uno de los puntos fundamentales del poderío hispánico en América. Es una de las llaves del poder español, del poder de la corona española en los territorios americanos. Ahí sigue hasta 1741, mandando 6 navíos de línea, con sede en Cartagena de Indias, aunque lógicamente él se mueve por todo el Caribe, ¿no? Porque para poder llevar a cabo su misión, él tiene que hacer cruceros y tiene que ir recorriendo todas las costas del Caribe, desde el Golfo de México, Florida, etcétera, etcétera. Y precisamente en este puesto de comandante general de Cartagena de Indias le sorprende la declaración de guerra que hace Gran Bretaña en 1739. Es una guerra que va a durar 9 años, 1739-1748, y bueno, el nombre de la guerra y el origen es un poco, bueno, pues un poco chusco, ¿no? Porque en 1739 declara Gran Bretaña la guerra con la excusa de un incidente que supuestamente, tampoco está documentado, ocurrió en 1731. O sea, 8 años después de ese incidente tan grave, Inglaterra, Gran Bretaña, nos declara la guerra. Lógicamente hay unos intereses económicos, hay unos intereses comerciales y hay unos intereses políticos en declarar la guerra a España en ese momento precisamente, en 39, no en 1731. Es la guerra del asiento o de la oreja de Jenkins. ¿Por qué se llamó la guerra de la oreja de Jenkins? En 1731, supuestamente, un contrabandista inglés, Jenkins, fue apresado por un capitán español en el Caribe. Era un contrabandista, estaba incumpliendo la ley. Entonces, supuestamente, el capitán español le apresó, le cortó una oreja y le dijo: toma, llévale esta oreja a tu rey para que vea lo que hacemos con los contrabandistas. Jenkins guardó celosamente la oreja en una cajita, no sé, la metería en sal o algo así, supuestamente, 8 años. Hasta que, de repente, se presentó ante miembros del Parlamento, se quita la peluca, se ve que le falta una oreja y el tío está aquí con la oreja. Y entonces todos los parlamentarios ingleses empiezan: ¡qué vergüenza! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡No! Oh, el rey de España! ¡Qué malos son! ¡Vamos a declarar la guerra! Un poco una excusa, no sé. Ustedes traían bastante por los pelos. Bueno, pero oficialmente es la guerra del asiento. ¿Por qué se llama la guerra del asiento? Cuando termina la guerra de sucesión, 1714,
a Inglaterra se le hacen algunas concesiones, como saben ustedes, unas 4 tonterías, ¿no? Se quedan con Gibraltar, se quedan con Menorca, de algunos territorios americanos, y además de eso, ellos se quedan con la concesión de un barco al año que puede ir a América a comerciar, aparte de trasladar esclavos negros, etcétera, etcétera. Es decir, se les deja llevar un barco al año para comerciar, porque América es un monopolio español, ¿no? Pero se le cede a Inglaterra un barco. Problema, que no es un barco lo que va al año, son 10, luego 20, luego 30, luego 50, luego 80, ¿me entienden, no? Por eso el capitán supuestamente le cortó la oreja a Jenkins, porque estaba incumpliendo el acuerdo, ¿no?, del asiento, ¿vale? El asiento de los negros y el asiento de un barco, uno al año, para comerciar con América. El hecho es que Gran Bretaña en esos momentos ya le interesa y declara la guerra a España, 1739. Blas de Lezo está en Cartagena de Indias desde 2 años antes, cumpliendo con esa misión de limpiar los mares, ¿no?, sobre todo en la zona del Caribe, de barcos enemigos, de barcos extranjeros. Con motivo de ese inicio, de esa guerra del asiento, de esa guerra de la oreja de Jenkins, la corona británica se viene arriba y concibe un plan que, bueno, si le hubiera salido bien, hubiera cambiado la historia del mundo, ¿no?, como es lógico. El plan que ellos tenían era, ni más ni menos, arrebatar todos los territorios importantes que España tenía en América, empezando por el Caribe. El Caribe es el centro, el ombligo del poder español, y Cartagena de Indias es uno de los puntos más importantes de su ombligo. Bueno, pues ese era su plan. Su plan era conquistar plazas importantes en Colombia, en Cuba, en Panamá, en México, es decir, hacerse con los sitios más importantes en manos de los españoles, que lógicamente se verían obligados a abandonar esos territorios. Ese era el plan. Era un plan muy ambicioso, y para eso reunieron unas tropas de tierra y unas escuadras navales enormes, las más grandes que se habían visto en aquella época, y por supuesto las más grandes que se juntaron en toda la guerra del asiento, en todo el escenario, que era un escenario prácticamente mundial, ¿no?, de esta guerra. Es decir, eran, lo vamos a ver ahora, unos medios impresionantes. Eran, como dice un autor, es que era inverosímil, era exagerado, o sea, eran decenas de miles de hombres, cientos de barcos, es decir, unas fuerzas que aparentemente eran incontenibles. Con los medios que España tenía, además repartido, ¿no?, por presidios, por fortificaciones, por ciudades repartidas por toda la zona del Caribe, es que era imposible que pudieran hacer frente a una masa de maniobra, a una fuerza, ¿no?, tan enorme, con tantos cientos de cañones, o miles de cañones, con miles de soldados, con miles de marinos, etcétera, etcétera. Esta empresa, que surgió con estos objetivos tan elevados, pues fracasó en todos sus términos, porque prácticamente ninguno de los objetivos los cumplieron los ingleses. Por lo cual, todavía acrecienta más la leyenda del sitio de Cartagena de Indias y, por supuesto, el papel que tuvo Blas de Lezo, ¿no?, en esta acción. Bueno, este era el plan más o menos de los ingleses. Como ven ustedes, se trataba de conquistar, de tomar La Guaira en Venezuela, Cartagena, Portobelo en Panamá, esto sí lo consiguieron, luego en Cuba, en varios sitios, es decir, era hacerse con todos los puntos centrales para controlar el comercio, la navegación, y de esta manera, ya les digo, forzar a los españoles, que lo hubiera sido, a tener que retirarse de gran parte de sus posesiones, por lo menos en el Caribe, por lo menos. Bueno, en concreto, la pieza mayor era Cartagena de Indias. Cartagena de Indias ya se describía 100 años antes como el punto más importante de los intereses españoles en América, ni más ni menos. Es decir, era el kilómetro cero, el punto esencial, el que había que controlar si queríamos mantener todo ese sistema tan complejo de puntos comerciales, minas, ¿no?, ciudades, vías de transporte terrestre y marítimo, etcétera, etcétera. Cartagena de Indias, en aquella época más todavía, claro, tiene una orografía muy especial, con 2 bahías, una gran bahía y otra interior, 2 entradas, Boca Grande y Boca Chica. No se ve muy bien porque he puesto aquí eso y bueno, echen la imaginación, por favor. Es decir, la propia plaza de Cartagena de Indias, que como ven ustedes, enseguida rebasó
el recinto original y tuvo que extenderse a una isla inmediata, solamente era, bueno, pues una mínima parte, de, esta es la ciudad de Cartagena de Indias, esta es la extensión, pues ya ven que es una mínima parte de un complejo sistema geológico, además más poblado, claro, y lleno de fortificaciones, caminos de conexión, caminos de unión, ¿no? Etcétera, etcétera. La zona es muy articulada y para eso exigía unos medios de defensa pues muy grandes, claro, porque son muchos decenas de kilómetros cuadrados. Bueno, para esta época Cartagena de Indias ya era una de las plazas más fortificadas de América, claro, si decimos que era el ombligo, ¿no?, de los intereses españoles, lógicamente ya se llevaban casi 200 años fortificando y levantando defensas de todo tipo. Por ejemplo, la propia plaza de Cartagena de Indias, esta ciudad, como ven ustedes, estaba rodeada en su totalidad por una muralla abaluartada, de la que se conserva gran parte todavía de su traza. Aquí tenemos otro plano, que se ve la gran densidad de población, cómo tuvo que extenderse. Y esta es la flota, esta es la fuerza inglesa que a principios de 1741 se presentó frente a las costas de Cartagena de India. 180 embarcaciones, 2.000 cañones, 30 de las embarcaciones de esas 180 eran navíos de línea, 2.000 cañones y más de 30.000 soldados. Habían rebañado, por así decirlo, el plato de todo el imperio inglés, prácticamente menos desde la India, donde todavía estaban ahí, estaban entrando, intentando, habían traído tropas de todos los escenarios posibles bajo mandato británico. Habían traído 3.000, por ejemplo, norteamericanos, de las colonias, de las 13 colonias de Norteamérica, aparte ya de los que venían de la metrópoli. 15.000 marinos, 9.000 infantes, los 4.000 milicianos norteamericanos y 4.000 macheteros de Jamaica, que era la única posesión, la única plaza grande, extensa, la isla, que habían podido ocupar los ingleses. Y estaban bajo el mando de un marino, el almirante Vernon, que era una persona que tenía muchísimo crédito en Inglaterra, había realizado varias campañas exitosas y se decidió que estuviera en sus manos la ejecución de este plan, que era vital, claro, para la corona inglesa, para la corona británica. Y por contra, las fuerzas españolas consistían en los 6 navíos de línea de Blas de Lezo y aproximadamente unos 4.000 soldados. 1.700 infantes, 500 milicianos, 600 indios flecheros, o sea, gente de la zona, fuerza irregular, claro, más las tripulaciones de los 6 navíos. Y, ojo, no estaban todas estas tropas españolas bajo el mando de Blas de Lezo, sino bajo el mando de su superior, que era el virrey Eslava. Problemas. Blas de Lezo era teniente general. Sebastián de Eslava también era teniente general. Pero Blas de Lezo era más antiguo en el empleo que el virrey. Sin embargo, el virrey, lógicamente, era el cargo administrativo, político y militar superior, claro, porque era el virrey. ¿Por qué había un virrey en Cartagena de Indias y por qué se impuso en el mando a Blas de Lezo? Bueno, perdón, ¿por qué se impuso en el mando? Porque era virrey, aun siendo los 2 tenientes generales. Porque Felipe V había creado un nuevo virreinato, muy poco tiempo antes. Había creado un nuevo virreinato. Dividió el gran virreinato que consistía en Centro y Sudamérica, una extensión enorme, la había dividido en 2 virreinatos. Y había creado el virreinato de la Nueva Granada. La Nueva Granada, lo que hoy sería Colombia, Venezuela y Ecuador. Y claro, el virreinato tiene que estar bajo el mando de un virrey. Y se mandó desde la península a Sebastián de Eslava para tomar posesión del virreinato. ¿Dónde estaba la capital del virreinato? En Cartagena de Indias. Así que confluyeron 2 tenientes generales en una misma plaza. Cuando llega la escuadra inglesa, lógicamente el mando lo asume el virrey, porque además de ser virrey, también es militar, ¿no? Y era un militar con mucha experiencia también. A Blas de Lezo parece que eso pues, no le hizo mucha gracia, pero lógicamente hay que acatarlo porque es lo que hay, ¿no? Tiene que ponerse a sus órdenes. Y lo que se decide es que Blas de Lezo siga al frente, siga al mando de los navíos
mientras que Sebastián de Eslava se ocuparía de la defensa terrestre y de coordinar, lógicamente, toda la defensa. Sebastián de Eslava y Blas de Lezo. Se conserva el diario de Blas de Lezo de lo que ocurrió en las semanas siguientes, desde que él vio llegar esa enorme armada inglesa hasta el fin del sitio de Cartagena y la huida de los británicos. Se conserva. Ahora es súper escueto, ¿eh? Este hombre, yo creo que debía escribir como hablaba, o sea, con pocas palabras, ¿no? Muy certeras, ¿eh? Y frases como muy lapidarias. Y él cuenta cómo veían delante de ellos, imagínense ustedes, una escuadra de 180 navíos o de 180 barcos, mercantes de todo tipo, pero mercantes grandes, de alto bordo, ¿eh? Eso no están pegados uno al otro, eso son ciento y pico, 200, 300 metros entre barco y barco, o sea, es una procesión de no sé cuántos kilómetros. Y eso ellos lo veían desfilar, veían cómo se iba acercando, cómo iban costeando, para ver dónde estaban las fortificaciones, para ver dónde ellos podían desembarcar, etcétera, etcétera. Y contaba esto. El número más de 130 velas, que se dice que eran 180, y 36 navíos de líneas. Ellos ya habían olido que por ahí iban los tiros, porque esta armada ya iba, claro, había ido pasando por varios puntos del Caribe y habían ido recibiendo, ¿no?, las comunicaciones. Este es el encabezado del diario transcrito, no es la letra de él, es una transcripción posterior, desde el 13 de marzo de 1791 hasta el 20 de mayo del mismo año, que es cuando ya los ingleses abandonan definitivamente Cartagena de Indias. Y este sería más o menos el espectáculo que se debía ofrecer a los españoles que estaban en las murallas de Cartagena de Indias y en los fuertes, ¿no?, que custodiaban las dos bahías de esta plaza. Un espectáculo, bueno, un poco aterrador, ¿no? Tantos barcos enormes, continuamente desfilando. Y esto es una recreación de Blas de Lezo en su navío insignia, que era el navío Galicia, pues ahí viendo, ¿no?, lo que se les venía encima, ¿no? No creo que este hombre se alterara mucho, él como era con lo que había vivido, ¿no?, y con Vernon ya se las había tenido años antes, había cruzado cartitas, ¿no?, de ven si te atreves, ¿no?, o bueno, mire que es que hemos vencido a los suyos y hemos conquistado Portobelo y no nos ha costado nada. Y le dijo Blas de Lezo, bueno, pues vengan a Cartagena, que aquí les espero, a ver si les va a ser tan fácil, conquistar Cartagena de Indias conmigo como han conquistado Portobelo. O sea, que ya entre ellos había cierto pique. Bueno, navíos británicos, Boca Grande, Cartagena, Boca Chica. Esta entrada Boca Grande, aunque se llame así Boca Grande, realmente estaba colapsada, estaba cerrada porque se había producido una acumulación de arena, había un tómbolo y solamente había un canal muy estrecho por el que podían entrar embarcaciones menores, no podían entrar grandes buques de guerra. Los buques de guerra solamente podían entrar aquí, por Boca Chica, donde lógicamente los españoles tenían emplazados sendos fuertes, ¿no?, sendas fortificaciones a un lado y a otro. Aquí tenemos, esto es de una maqueta, aquí se ve muy bien, como tenemos la ciudad de Cartagena, esto es Boca Grande y este es el sitio tan estrecho que solamente pueden entrar embarcaciones, bueno, pequeñas, no puede entrar un navío ni una fragata de línea, pero bueno, podían entrar embarcaciones de 100, 150 toneladas, pero no tenían el poder artillero, ¿no?, que se podía necesitar para batir todas estas fortificaciones. Aquí está de nuevo Blas de Lezo, viendo los barcos británicos, cómo se aproximan, ¿no?, para empezar a bombardear las defensas españolas. Estos croquis de batallas que están muy bien para leerlos en casa, nosotros con la revista encima, ¿no?, para que yo esté aquí dándoles la lata, contándoles paso a paso lo que hicieron. Y, bueno, yo creo que nos hemos familiarizado. Cartagena de Indias, Boca Grande, en la que solamente pueden entrar barcos pequeños, y Boca Chica, que es realmente el sitio peligroso, ¿no?, donde se puede producir la entrega. Blas de Lezo, al mando, recuerden ustedes, de sus 6 navíos, sitúa 2 navíos en Boca Grande, por si acaso intentan forzar este paso, aunque sea estrecho, o intentan mandar pues lanchas cañoneras, ¿no?, o lanchas con tropa para desembarcos, etcétera, etcétera. Y los otros 4 navíos los sitúa en Boca Chica, que es el punto más peligroso, ¿no?, porque es donde sí que se puede producir una entrada masiva de unidades navales.
Claro, los barcos tienen doble misión: apoyar con sus fuegos los fuertes terrestres y también impedir que los barcos enemigos entren. Y si las cosas van muy mal, lo que se suele hacer siempre, y lo que se tuvo que hacer, es fondear los barcos, ¿no? Se barrenan, se taladran, para que se hundan e impidan el paso a los barcos enemigos. Eso es lo que se intentó hacer, pero no se consiguió de todas. Así que pudieron entrar los ingleses. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Los ingleses se dan cuenta de que en Boca Grande no pueden entrar, siguen costeando y tratan de forzar la entrada a Boca Chica. Los 4 barcos de Blas de Lezo, situados aquí, se deciden, en un momento dado, se decide barrenarlos. Queman uno, sin saber que Custodia es un barco que tiene varios cientos de kilos de pólvora que explotan. Entonces, al explotar, se incendian todos los barcos, es imposible barrenarlos, solo consiguen barrenar 2, otro se hunde, pero uno no se hunde. Y ese es el que los ingleses revuelcan, quitan de en medio y dejan un paso para poder penetrar en la bahía. O sea, la idea, el plan, no salió del... Y tenemos a los 4 barcos en línea para tratar de impedir la entrada británica. Esto es Boca Chica, no se ve muy bien la fortificación de Boca Chica, a ver si se ve aquí. Bueno, esto es Boca Chica, este es el fuerte que tienen aquí los españoles en Boca Chica, y esto es una serie de líneas que establecen los británicos en unos ¿cómo se llama? En unos bancos de arena que sobresalen, levantan unas trincheras, unas baterías de campaña y empiezan a bombardear toda la costa cercana a Boca Chica para forzar la entrada. ¿Qué es lo que hacen? Ellos desembarcan en tierra, tropas de tierra, y consiguen forzar la entrada, como ven ustedes. Aquí se destruyen los barcos españoles. Boca Chica es sometida a un fuego artillero tremendo, enorme. Durante 2 días los españoles resisten los disparos enemigos, pero al final tienen que retirarse, porque es imposible aguantar a varios navíos de línea, ¿no?, disparando a la vez. Y además, para mayor desgracia, lo que les comentaba, se incendia uno de los buques, el San Felipe, se va al fondo y no da tiempo a barrenar uno de los otros 3 que estaban cerrando la entrada. Estos son los ingleses que tenéis que entrar. Este se hunde, no sé cuál de estos 2, uno de ellos queda muy dañado, pero queda a flote, y ese es el que ellos pueden mover para forzar la entrada. Al hundirse, impiden que los barcos entren, pero no se consigue cerrar el paso de manera total. Así que los ingleses penetran en la bahía y empiezan, pues, a atacar otra serie de fortificaciones que hay en los puntos intermedios, ¿no?, como ven ustedes aquí, y también desembarcan tropas por tierra y se plantan frente a la última línea de defensa, vamos a decirlo así, de la plaza de Cartagena de Indias, que es el fuerte de San Felipe de Barajas. Es un fuerte que se conserva ahora, es una estructura enorme, que prácticamente se conserva de manera muy parecida a como estaba en 1741. Este es el castillo de San Felipe de Barajas. Ven ustedes que tiene mucha altura, está levantado sobre el cerro de San Lorenzo, entonces en algunos sitios se le llama el fuerte de San Lorenzo, pero realmente su nombre oficial era el fuerte de San Felipe de Barajas. Este es el caballero, este es el fuerte que domina toda la plaza de Cartagena de Indias. Los ingleses, como ven que conquistando los fuertes de Boca Chica no han conseguido rendir la plaza, lo que intentan es conquistar el fuerte de San Felipe, y desde aquí, si lo consiguen, bombardearían a placer la ciudad de Cartagena de Indias. La tienen a unos cientos de metros y encima a nivel inferior, ¿no? Es decir, una ciudad sometida a un bombardeo durante un día o 2 días tendría que rendirse. Hay miles de personas, civiles, etcétera, etcétera. No hay ningún medio, no hay ningún modo de defensa contra esta fortificación que precisamente su objetivo era proteger, ¿no?, de los enemigos la propia ciudad. Y por eso el gran esfuerzo, vamos a decirlo así, que sería el último esfuerzo de los ingleses, es lanzarse a la conquista de San Felipe de Barajas. Esta es una estructura, como ven ustedes, tiene una estructura muy extraña,
no es una fortificación académica, porque se fue adaptando al cerro, ¿no? Se fue adaptando a la altura. Entonces fueron levantando pues, una batería más adelantada, luego en el flanco fueron levantando otros baluartes, ¿no? Unas líneas de baterías, etcétera, etcétera. De una forma, bueno, pues muy peculiar, muy característica, porque ya les digo que se adaptaba a la topografía, ¿no? Del lugar. El asalto a San Felipe empezó a mediados de abril, y terminó con un total fracaso el día 20 de abril. Hay que decir que para estas fechas Blas de Lezo ya se había enfadado totalmente con el virrey le había despedido, le había dicho, mire, váyase, no le quito el mando. ¿Y qué hago? Bueno, pues usted apoya la defensa. Y Blas de Lezo, que era muy así, dijo, bueno, perfectamente, no hay nada que hacer. Me han dicho que apoya la defensa, así que ahora voy a hacer lo que yo crea más conveniente para apoyar la defensa. Es decir, yo ya no recibo órdenes. A mí me han dejado aquí suelto y me ha dicho el virrey que no quiere ni verme en pintura. O sea que él a su libre albedrío. Esto parece que fue lo que salvó Cartagena de Indias. No la indisciplina, porque el virrey le había liberado de estar bajo su mando directo y le dijo, mire, usted contribuye a la defensa. ¿Por qué? Porque Blas de Lezo dispuso de una manera muy inteligente, dicen, sus tropas para defender este fuerte de San Felipe de Barajas. Es decir, lo que hizo él no fue concentrar toda la tropa y toda la artillería en el propio fuerte, sino que estableció unas líneas de trincheras, de baterías, con fajina, baterías de campaña, que se extendían bastantes cientos de metros, para impedir la aproximación de las tropas enemigas. Ahí él situó a sus tiradores, infantes de marina, incluso parte de la tripulación que se había desembarcado de los navíos, y él, al pie del castillo, se dice, luego ya estuvo también el virrey, aquí, al pie de la muralla, él aquí dirigía los fuegos. O sea, ¿qué sucedió? Que al fracasar el intento de conquistar San Felipe de Barajas, los ingleses, que también tenían muchas disensiones entre ellos, entre Vernon y su jefe de tropas de tierra, pues se dieron cuenta de que era inútil volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque ya habían muerto, solamente en el ataque a San Felipe de Barajas, 1.500 soldados británicos. 1.500. Porque habían venido a la estación de lluvias. Porque con las lluvias vienen las epidemias. Porque estaban muriendo solamente los marineros que estaban en los barcos británicos, morían entre 20 y 25 al día de fiebres. Ya no les digo nada, los que estaban en tierra. Porque había soldados británicos que llevaban un mes acampados en tiendas de campaña, si las tenían, o durmiendo al raso, en Cartagena de Indias. Es decir, estaban muriendo por cientos. Cada día morían cientos. Los marineros que fallecían a bordo, como no había tiempo material para buscarles o para emplear proyectiles, lastrarlos, etcétera, etcétera, los arrojaban directamente al mar. Había cientos de cadáveres flotando alrededor de la Armada Británica, que lógicamente se infectan, propagando más enfermedades. Las playas de Cartagena de Indias, las olas llevaban cientos de cadáveres. O sea, era una situación dantesca, realmente dantesca. Los ingleses hicieron un consejo de guerra y decidieron abandonar Cartagena de Indias, abortar el proyecto, porque veían que no tenían fuerzas, ya no les quedaban fuerzas de ningún sentido, ni fuerzas físicas, ni fuerzas de tropas, de número de tropas, porque estaban muriendo como chinches. Se calcula que murieron 9.000 ingleses, de 30.000, 9.000. Y decidieron, como les digo, abandonar el sitio. Mientras tanto, Blas de Lezo y el virrey continuaron con ese enfrentamiento, con ese encono que fue creciendo cada vez más. Aunque se derrotó a los ingleses, se consiguió que se marcharan, no se consiguió que las cosas volvieran a su cauce, las buenas relaciones entre los dos militares. Y eso va a tener consecuencias importantes para la memoria cercana de Blas de Lezo. Para la cercana, para la lejana no, porque es un héroe, ¿no? Nos acordamos de él hoy en día y se lo homenajea en muchos sitios. Presidente, me estoy pasando, ¿eh? Recuerde que no me tienen cosas, que aquí hay objetos contundentes, ¿eh? Museo Naval de Madrid, una maqueta, es extraordinaria, además es como muy nice, está muy bien, de esa defensa de San Felipe de Barajas,
con las baterías temporales, las baterías de campaña que mandó a hacer las de Lezo, por supuesto también las propias murallas del castillo, ¿no? Y los asaltos ingleses. Ferrer Dalmau, el gran pintor de batallas español, pues entre varias de Lezo, claro, es un personaje que a él le interesa mucho, ¿no? Y Cartagena de Indias. Y tiene varios cuadros. Aquí vemos, aquí está Blas de Lezo, aquí estoy. Total, ya, ¿qué más me vais a hacer? Dirigiendo los fuegos españoles, y ven ustedes la masacre de ingleses, que eran 2 columnas de ingleses, 1200 cada columna, es que fallecieron 300, 400. Los que no, los que estaban a retaguardia, echaban a correr, tiraban las armas, claro, era ir a una muerte segura. Ferrer Dalmau también pintó a Blas de Lezo cuando ya la flota británica, bueno, ven ustedes aquí, están ardiendo, ¿no? Desmantelados, es que era así. Bueno, él se pasea por las playas, pues para ver un poco los efectos que ha tenido su defensa de San Felipe y cómo se está produciendo el abandono, la retirada inglesa. Los ingleses, por lo tanto, ya recogen, ligan velas y se van. 5.000 muertos, pero he leído, después de haber terminado la presentación, otra obra de un especialista y dice que pudieron llegar a 9.000. 6 barcos perdidos, muchos barcos de línea dañados, hubo que retirarlos del servicio, etcétera, etcétera. Y lo importante, la derrota fue tan contundente que a Inglaterra se le quitaron las ganas de tratar de arrebatar América a España para las siguientes décadas, 30, 40 años. Se quedaron exhaustos. Tuvieron que destinar las fuerzas supervivientes a defender sus territorios, a defender el Atlántico Norte, a defender las costas de Inglaterra, a defender la zona de Gibraltar y el Mediterráneo. Es decir, tuvieron que concentrar todas sus fuerzas para defender el territorio más cercano a la metrópoli, a Inglaterra. Y ya les digo, que ya no se les ocurrió volver a hacer grandes... Bueno, quizás estuviera la conquista de La Habana, ¿no? Pero esta idea de arrebatar las posesiones hispánicas en América, ya no la tuvieron hasta finales del siglo XVIII. También es verdad que lo consiguieron de otra manera, ¿no? Sobornando a los criollos, ayudando a Bolívar, ayudando a San Martín, a través de las logias masónicas, ¿no? Y así les cayó como fruta madura a principios del siglo XIX Hispanoamérica, que pasó de ser unos territorios, unos virreinatos gobernados por los reyes españoles, pero propiedad de los españoles de ambos hemisferios, ¿no? De los españoles de la península y de los españoles de América, a ser republiquitas gobernadas por dictadores sanguinarios que masacraron a los indígenas y que fueron gobernados y fueron satelizados por Inglaterra, ¿no? Y por el comercio inglés y luego americano. Pues esto es lo que hay, señores, ¿no? Pero nosotros nos quedamos en Cartagena de Indias y en esa victoria aplastante. Fue aplastante, aunque todavía tuvo algunos coletazos, porque en los años siguientes, Vernon, bueno, esto es una cosa como muy icónica, Blas de Lezo humillando a los inglés. En los años siguientes, en los meses siguientes, Vernon intentó conquistar, por ejemplo, Cuba, estuvo en Guantánamo, en la zona de Santiago. Solamente había 700 personas en Santiago de Cuba, pues pensó que con los más de 2.000 que tenía, pues podría conseguir fácilmente esa conquista, ¿no? Desembarcaron en Guantánamo, en la bahía de Guantánamo, establecieron un campamento y, como si no hubieran aprendido nada de Cartagena, se quedaron durante un mes ahí, sin moverse, sin hacer ninguna acción, sin atacar, sin hacer nada, se quedaron en Guantánamo. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, enfermedades, ataques españoles, etcétera, etcétera, pues que nada, que se calcula que murieron unos 1.000 soldados británicos. Así que al mes lo que hicieron fue volverse a embarcar y de nuevo fracasar. Este es los planos que ellos hicieron de ese campamento que levantaron, como ven ustedes, es un campamento de regla, claro, que es un campamento en el que pensaban estar, bueno, y estuvieron más de un mes, ¿no? Tras su ida de Cartagena, Vernon, que ya les digo que tenía historia con Lezo, no eran desconocidos, aunque no se conocieran en persona, dijo que Dios te maldiga, Lezo. Ya, como yo no he podido hacerlo, pues que sea Dios, ¿no?, el que te castigue. Y le dijo, para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque esta, de 180 navíos,
solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Es decir, bueno, pa' chulo, yo, ¿no? Todo, sí, es la manera de hablar de aquella época, ¿no? Muy fina, muy sutil, pero bueno, es muy contundente. El Vernon, que además estaba muy presionado por los políticos ingleses, cuando ya entraron por Boca Chica, dijo, bueno, esto ya está conseguido. Ya hemos entrado en Boca Chica, han abandonado a los españoles fuertes que hay en la bahía exterior, en la Gran Bahía, es decir, estamos ya prácticamente a punto de conquistar Cartagena de Indias. Solo nos queda San Felipe de Barajas, y en cuanto lo conquistemos, mandó rápidamente la noticia a Inglaterra, tardó 20 días en llegar solo, yo creo que metieron allí a gente a remo, llegó en 20 días, y entonces en Inglaterra inmediatamente, esto es muy famoso, se acuñaron unas medallas, ¿no?, que circulan por ahí, todavía se vende, que por el anverso dice, los héroes británicos tomaron Cartagena, están aquí, y por el reverso, el orgullo español humillado por Vernon. Aquí está el patapalo, como le llamaban también, ¿no?, a Blas de Lezo, dándole su espada, y por aquí Don Blas. Don Blas. Hace unos pocos años, el orgullo español, que además en parte también tiene orígenes crematísticos, lo cual es legítimo, pues dijo, no, la medalla auténtica que se tenía que haber hecho en aquella época es esta, ¿no? Patapalo recibiendo el sable de Vernon, y el orgullo inglés humillado por Don Blas de Lezo. Es decir, es como un remedo, ¿no?, de la que hicieron los ingleses, pero es la de verdad, ¿no?, es la que en realidad se tendría que haber hecho. Bueno, vida familiar, cotilleo, pero nada, un poquitín. En 1725 se casó con una rica criolla limeña de 15 años. Él tenía 35, 36 y ella 20 años menos. Rica. Cuando digo rica, y en Lima, en Perú, es rica. O sea, Blas de Lezo, con esto ya no se preocupó. Aunque él siguió reclamando todos los sueldos que se le debían, que cuando aquella época era lo normal que no se cobrara. Se podía estar 1 año, 2 años, 3 años sin cobrar. Él, R, se conserva mucha documentación, pidiendo que le paguen los salarios, que le paguen tal, que ha ascendido, que le paguen los salarios, no sé cuánto. No tiene nada que ver, la herencia de su mujer era una cosa. La mujer se quedó con los hijos en el puerto de Santa María. Es decir, ellos no volvieron a ver a su marido y a su padre porque Blas de Lezo murió de tifus en septiembre de 1741. O sea, el 20 de mayo se van los ingleses y en septiembre muere él, sin volver a ver a su familia. Y además los niños eran todos muy pequeñitos. Y más cotilleo. Blas de Lezo murió en 1741. Su mujer murió en 1743. Es decir, que dejó a 6 huérfanos, pero niños. Los tuvo que acoger un tío de él. Y bueno, es una historia también que daría para otra conferencia. Vamos. Premio a Blas de Lezo, ninguno. Premio por su comportamiento en Cartagena de Indias, ninguno. El virrey mandó sus informes oficiales, el ingeniero director mandó sus informes oficiales, el segundo del virrey mandó sus informes oficiales y todos se conjuraron para acusar a Blas de Lezo de obstruccionismo, de rebelión, que además contrabandeaba y que era amigo de los ingleses. Es decir, ese enfrentamiento pasó los límites, ¿no?, de lo estrictamente formal y ya pasó a lo personal. ¿Qué sucede? Que cuando esto llega, Felipe V, como es lógico, dice, bueno, inmediatamente Blas de Lezo, que venga a España, se le cesa en el mando, que venga a España y se le va a abrir una sumaria, se le va a abrir un juicio. Es decir, la deshonra, ¿no? Gracias a Dios, cuando quiso llegar esa orden, Blas de Lezo ya estaba muerto. O sea que no tuvo que sufrir, ¿no?, la infamia de que encima, después de lo que había hecho, ¿no?, su rey le cesara y le reclamara, ¿no?, para ser juzgado. Al virrey eslava se le dieron grandes honores, al ingeniero se le nombró marqués. Es decir, a todos los grandes protagonistas de la defensa de Cartagena de Indias se les recompensó prácticamente de manera inmediata. Y a Blas de Lezo, lo que les estoy comentando. ¿Cuándo se recompensó a Blas de Lezo? Pues se le recompensó en 1760. Y lógicamente ya no a él, que había muerto hace 19 años, sino a su hijo mayor, ¿no?, a su hijo primogénito, que se llamaba Blas Fernando. Se le dio un marquesado, el marquesado de Oviedo, que sigue en vigor hoy en día, se sigue ostentando hoy en día, en 1760. Esto es un poco, bueno, pues la historia, ¿no?, de cómo las rivalidades y los enfrentamientos personales muchas veces, bueno, pues arruinan la reputación de una persona. A Blas de Lezo
se le arruinó esa reputación inmediata, por eso les decía, pero lógicamente al final salió a flote la verdad, ¿no? Se le recompensó en la figura, en la persona de su hijo, y no solo eso, la Armada Española, claro, también ha tenido hasta tres embarcaciones, 3 buques por el nombre de Blas de Lezo. El primero fue este crucero ligero, que se hundió por una tontería, no sé, fue una mina que en un crucero que estaba haciendo chocó contra una mina y se hundió, crucero ligero. Luego un destructor, de los de la ayuda americana, de los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. También se le dio el nombre de Blas de Lezo. Y luego, esto ya nos suena a todos, más recientemente, una de la penúltima línea de fragatas españolas, ¿no? La de la serie F-100, tiene nombre de Blas de Lezo. Cuando decimos fragatas son destructores, pero España, como somos así un país que odiamos la guerra, pues no los llamamos destructores, ¿vale? Los llamamos fragatas. O sea, la fragata, la serie 110, fragatas 110, yo que soy chapalo antiguo, como he dicho presente, soy un clásico, pues yo lo puedo llamar destructor perfectamente, ¿vale? Bueno, la fragata Blas de Lezo es tan antiguo, todavía está en servicio en la Armada. Cartagena de Indias, San Felipe de Barajas, tiene ya hace bastante tiempo erigida una estatua a Blas de Lezo, precisamente para homenajear, ¿no?, su defensa, su valor y, bueno, que impidió que los ingleses se hicieran con esa ciudad. Es una zona, la plaza inmediata al fuerte de San Felipe de Barajas y sus jardines, en las que se realizan homenajes todos los años, y por supuesto Juan Sebastián del Cano, cada vez que recala en Cartagena de Indias, que lo suele hacer siempre, cuando va al Caribe, hay un homenaje, ¿no? Aquí tenemos a la princesa de Asturias, frente a la estatua del héroe, ¿no?, Blas de Lezo. Y también recientemente en Madrid, en la zona de la Plaza de Colón, se le ha erigido una estatua a Blas de Lezo. Es una zona muy simbólica, ¿no?, porque hay una serie de hitos importantes, ¿no? Usan ustedes una bandera de España enorme, gigante, ¿no?, y muy cerca también hay otra serie de monumentos muy destacados a las glorias de España. Y ha sido objeto, y es objeto, afortunadamente, de manera reciente, en los últimos años, de mucho interés por parte de historiadores, de novelistas, ¿no? Esto es un libro que ha salido hace muy poco tiempo, incluso cómics, para tratar de acercarlo al público más juvenil, ¿no? Se le ha reflejado. La verdad es que este hombre tiene una vida para haber hecho 100 películas, si fuera americano, ¿no?, o no sé, o 1000 novelas o 1000 cómics. Incluso se ha hecho una ópera rock sobre Blas de Lezo y Pictus. Y luego lo que les comentaba, aspectos crematísticos, porque bueno, al final, cuando alguien es famoso, ¿no?, y ya no hay que pagar derechos de autor, pues vamos a aprovecharnos. Por ejemplo, como decía un amigo mío, un ejemplo. Frase atribuida a Blas de Lezo: todo buen español debe mear siempre en dirección a Inglaterra. ¿Ustedes se creen que Blas de Lezo, como era este hombre, con el carácter que tenía, siglo XVIII, con lo recto que era, con lo educado que era, hubiera dicho esa frase? No, ¿verdad? Bueno, pero da igual. Ven, camisetas, tazas, de todo lo que se puede imaginar, ven ustedes. O sea, hay cientos de ejemplos, hasta clics hay de Blas de Lezo. Ferrer Dalmau también ha inspirado estas esculturas históricas, que, bueno, esto ya tiene un aspecto de calidad, ¿no?, de calidad artística, además. Y esto es lo que hay.